este hermoso privilegio que nos da de estar con vida. Vamos a ver un pequeño video para tener un poco de conciencia de nuestra tarea y nuestro llamamiento. ¿No hay audio? Evangélica Maranata te invita a ser parte de nuestra gran campaña evangelística para Milano para Cristo. Los días 4, 5, 6 de septiembre, a partir de las 18 horas a las 19:30 en Plaza Milano. Jesucristo está llamando a la humanidad. A un arrepentimiento. A un arrepentimiento verdadero. E ancora oggi noi siamo qui per dirgli che Dio esiste. Recuerda, Él te ama. No faltes, te esperamos. Ok. 4, 5 y 6 de septiembre. Está ya todo planificado para nuestra campaña evangelística en la Plaza Machakini, donde estamos todos obligados a ir, no invitados, sino obligados a ir, porque es parte de un mandamiento de Dios. Gracias al Señor por todo el privilegio que nos da. Dele fuerte las palmas al Señor. Porque detrás de eso hay todo un trabajo. Gracias a un hermano que tenemos acá en evangelismo, ha estado en la cuestura ya de por meses solicitando el permiso para estar legal en esa plaza. Se nos otorgó el permiso con varias dificultades. Al final se obtuvo el permiso firmado y timbrado por la Cuestura de Milano. Luego había que pasar por el comando de policía de los vigiles. También se presentó otra dificultad. Tuvieron que llamar a la Cuestura les comunicó que sí, ya estaba autorizado y bueno, tuvimos la firma y el sello también del comando de policías y nos dieron la plaza. Aún presentando un poco de excusas el responsable de la policía municipal, porque se alteró un poco, y luego que llamó a la Cuestura y le dijeron no, ya está todo organizado, ya está autorizado, se disculpó con nuestro hermano y le dijo perdónanos, pero es la primera vez que se nos presenta una actividad grande de estas. Así es que también la Cuestura de Milano le dijeron, recuérdate que le dijo la DIGO va a estar ahí presente, vamos a meter todo nuestro personal ahí, porque es una actividad grande y por primera vez la tenemos ahí. Bueno, ya las autoridades lo ven grande esto, no sé cómo nosotros lo percibimos y qué es lo que tenemos que hacer para hacer grande esta actividad en la Plaza Machakini. Así es que queremos respetar. Ayer estuve reunido con los líderes de evangelismo organizando algunas cosas y queremos respetar en los horarios que nos han dado, porque sí lo recomendaron ellos y dijeron recuerda que vamos a estar presentes ahí. Así es que vamos a estar rodeados de autoridad. Por ahí los hermanos los jóvenes se están preparando para presentar algunos teatros, unos dramas.
y también la música folclórica que va a estar ahí, y los predicadores que vamos a estar con la ayuda del Señor llevando el mensaje de la palabra de Dios. Y toda la iglesia que va a estar presente, hermano, evangelizando las calles principales y las personas que pasan por ahí. Va a ser una linda actividad. Pero queremos contar con la presencia suya. Queremos que usted se involucre. Y hoy este día quiero usarlo para que vayamos a la Escritura y conozcamos un poco de lo que es el mandato del evangelismo, que no es una vida light, un cristianismo light, como el que la mayoría de veces llevamos, ¿verdad? No es todo vacación, no es todo reunión en iglesias, no es todo servicio en iglesia. Hay un mandato que Dios ha depositado en nuestras vidas, y es el poder predicar la palabra de Dios a las personas necesitadas. A veces nos comportamos como que si Dios está entretenido en la iglesia. Usamos frases muy lindas y que todo eso puede ser verdad, pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que una de las grandes preocupaciones del corazón de Dios y el corazón de nuestro Señor Jesucristo es la humanidad perdida. Porque el tenernos reunidos acá para Dios ya es ganancia, es la satisfacción de los logros de este evangelio, pero la tristeza, la preocupación es siempre las almas perdidas. Y es lo que nosotros debemos de entender. Por eso quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Vamos a basarnos en estos 3 versículos, 28, 18, 19 y 20. Y vamos a hablar un poco de las responsabilidades del creyente en la gran comisión. Este es el gran mandato del Señor a la iglesia, basado en estos 3 versículos, en la que a veces no enfatizamos, en la que no nos involucramos, en la que no nos interesamos, y casi siempre pasamos en las iglesias llorando, pidiendo y lamentándonos, quejándonos los unos de los otros, y hemos perdido el sentido de nuestra vocación, de nuestro llamamiento. Hemos perdido el sentir de Dios, del corazón de Dios, del palpitar de Dios. Y hablamos mucho de lo interesado que estamos de hacer la voluntad de Dios, porque todo cristiano tiene en su espíritu y en su mente y piensa que está haciendo la voluntad de Dios. Y una de las cosas principales que estamos descuidando dentro de la voluntad de Dios es el anunciar estas buenas nuevas de salvación a los perdidos, a los necesitados. Por eso vea lo que dice esta escritura. A ver si se pone de pie unos minutos, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 28 versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiero que leamos estos versículos muy detenidamente. Jesús se acercó a sus discípulos diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, así sea. O sea, esa expresión amén significa así sea. Es lo que Dios espera, que esto que Él ordenó, así se esté haciendo. Vamos a orar al Señor y a pedirle que nos guíe, y luego vamos a estar entrando en estudio con la palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este día maravilloso, especial. Gracias por mis hermanos que
se han dado apuntamientos, Señor, a esta casa donde alabamos y glorificamos tu santo y poderoso nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de estar con vida y poder estar presentes en este lugar como familias, como padres de familia, como hijos, Señor, o como personas, Señor, síngolas, pero estamos acá alabando y glorificando tu santo y poderoso nombre. Somos una familia en ti, nos compraste a precio de sangre, nos has añadido a tu iglesia, a tu cuerpo, Señor, y venimos a este lugar para rendirte homenaje, para rendirte culto y para abrir nuestro corazón a tu palabra. Queremos que tú nos hables, Señor, que nos des una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de consuelo, una palabra de exhortación. Y durante, Señor, te alabamos y te glorificamos, que tu poder se manifieste en nuestras vidas, que sanes toda clase de enfermedad, que rompas toda clase de ligaduras, ataduras, Señor, y que podamos ser libres para poder, Señor, hacer tu voluntad. Que tu poder opere en esta casa y en nuestras vidas, Señor, con el dominio que tú tienes, porque no hay frontera, no hay oposición, no hay diablo que se oponga, Señor, cuando tu poder es operativo en este lugar y en nuestras vidas. Queremos disfrutar de este tiempo, Señor. Háblanos conforme tu santa voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Puede sentarse, hermanos, y no se descuide, no pierda su atención. Quiero que me vaya siguiendo con la Biblia, porque este no es un mensaje del pastor, este es un mandato del Señor. Es una responsabilidad que tenemos que tomarla muy en serio. Dios no está tan interesado en que nosotros estemos sonando bien en instrumento, o que estemos predicando bien en los púlpitos, o que estemos desempeñando tanto servicio, que es bueno, es necesario, es importante, pero sin descuidar las partes fundamentales del propósito de Dios. Los principios del evangelio. Casi siempre Jesús llamó la atención a sus contemporáneos. En una de las escrituras de los evangelios aparece Jesús llamándole la atención a los judíos, porque hacían muchas cosas, pero habían descuidado a algunos principios que ya estaban establecidos en la Biblia. No sé si usted se recuerda, me estoy refiriendo a la historia del diezmo, cuando ellos se preocupaban en dar esto, en dar lo otro, ¿verdad? Y Jesús dijo: está bien que hagan esto, pero sin descuidar la otra parte. Entonces ese es el mandato, esa es la vida equilibrada que nosotros debemos de tener. Los cristianos somos personas equilibradas, porque hemos sido rescatados de una vida desequilibrada en la cual vivíamos por el pecado, por las cosas que nos habían sucedido, por los problemas, por el afán cotidiano. Pero resulta que Jesús nos encontró en medio de ese mundo de confusión, de preocupación, y no podemos habernos encontrado con Jesús y pertenecer a una iglesia o a una comunidad cristiana y seguir con una vida confusa, con una vida de laberinto, sin salida, sin entendimiento. Dice que al encontrarnos, Él nos limpia y transmite lo de Él en nuestras vidas, hasta el grado que la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, tenemos la sabiduría de Él, y eso nos hace a nosotros personas equilibradas, personas cuerdas, personas razonables, personas que entendemos primeramente el propósito del cual o por el cual Dios nos llamó. Por eso es que Pablo, decíamos la semana pasada, nos exhortaba a que nosotros estuviéramos atentos a la vocación por la cual habíamos sido llamados. O sea, atentos al llamamiento. El cristiano debe estar con cuidado de qué es o para qué es que el Señor nos llamó. Por eso le dije, la vida del cristiano no es una vida light, de congregarnos dominicalmente y no involucrarnos en la actividad del reino de Dios.
que en este caso estamos hablando del evangelismo, del mandato del Señor. Entonces hay muchas cosas en las cuales nosotros nos enredamos, pero descuidamos ciertas cosas que son importantes y que Dios las va siempre a tildar y las va siempre a reclamar en nuestra vida. Y por eso es que le llamamos responsabilidad. Entonces, la evangelización es la razón de ser de una iglesia. Repito, la evangelización es la razón de ser de una iglesia. Se los decía a los hermanos responsables del ministerio evangelístico ayer. Cada área de la iglesia para nosotros los pastores es como un brazo. Y cada líder que cumple su función está haciendo una tarea que hace que el trabajo pastoral se vuelva más liviano, porque para eso Dios llama y pone a cada uno en la iglesia donde Él quiere, con el fin de que ese trabajo de la iglesia vaya con mayor ímpetu, con mayor fuerza y con avance, pero que vaya teniendo resultados. Por eso es que el crecimiento de una iglesia no está basada en la superfuerza de un hombre, como se puede pensar. Es el pastor el que debe hacerlo, es el pastor el que debe estar, es el pastor el que debe. No, para eso Dios dice que nos llamó y nos ha capacitado a cada uno de nosotros con dones y talentos, con el fin de que cada creyente pueda darse cuenta que Dios le ha dado talentos y habilidades y que debe pertenecer a una área de esta iglesia donde ha llegado, donde Dios lo ha metido, y debe desarrollar ese talento o ese don que nos lo dio Dios, no para nuestro provecho. Que quede claro eso, porque hoy se está sacando provecho de los dones y ministerios que Dios nos ha dado. Pero la Biblia enseña que todo lo que Dios nos ha dado no es para nuestro propio beneficio, sino que es para ministrar a las demás personas. Puede ser en la misma congregación, como puede ser las personas que no pertenecen a la congregación. Pero hay una tarea enorme que hacer, en la cual Dios nos ha capacitado para que nosotros vayamos y hagamos. O sea, no puede existir un ejército en el mundo que no prepare sus tropas y que no equipe sus tropas. Estamos en la era de las guerras y usted ve que las naciones, las personas se están muriendo de hambre, pero los ejércitos están haciendo grandes inversiones, comprando tanques, comprando misiles, comprando cohetes aéreos, comprando armas y preparando cantidad de personas para estar listo para cualquier enfrentamiento que se dé. Entonces no hay un ejército impreparado. Y la Biblia dice que la iglesia es el ejército de Cristo. Y cuando yo veo un integrante de la iglesia de Cristo todo desbaratado, sí, porque hay periodos de los cristianos que entramos, hermano, como que si Cristo nos abandonó hace miles de años. A mí me gusta girar un poco donde estoy y a veces salimos por ahí. Vamos a ver qué hay en estos pueblitos de Italia, ¿verdad? Usted sabe que si vamos a América Latina, usted puede encontrar 3 casas, pero allá hay 20 personas afuera en giro. Y lo que más hay niños, porque hay 10 por cada persona. Yo visito a algunos paisinos de acá y no hay un alma. Y entonces yo les digo, tengan cuidado porque acá es la casa de cera. Y usted ve las casas como que si están abandonadas y todo silencio, como que si esos pueblitos quedaron abandonados ya hace algunos años. Entonces hay cristianos que teniendo a Jesús, teniendo una fe y leyendo las promesas de todo lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario para nosotros, todavía pasamos periodos, hermano, en los cuales venimos como que si nos abandonó hace años, pidiendo ayuda de los hombres y a veces lamentándonos porque los hombres, nadie nos ayuda.
sin quitar la responsabilidad que tenemos de ayudarnos unos a otros. Pero tú tienes a Jesús. Pero Él ganó muchas cosas en la cruz del Calvario. No solo para sanar tu vida, restaurar tu vida, sino para hacerte un militante de su ejército. Porque si no nos damos cuenta de eso, nunca vamos a aprovechar la restauración en nuestra vida. Nunca vamos a prepararnos para ser parte de este mandato que el Señor nos ha dado, de poder ir y anunciar las buenas nuevas de Jesús. Porque ir a las calles es ir a anunciar: miren, vean lo que Cristo ha hecho en mi vida. Pero hermanos, una persona depresa, una persona en crisis, una persona que ha perdido la fe, una persona que cree que todos lo han abandonado, ¿cómo podrá ser parte de un equipo de guerreros que va a ir a pararse a las plazas y a las calles y a decir: Cristo te ama? Lui ti vuole bene, soltanto che a me mi ha lasciato, mi ha abbandonato el Signore. Pero prova tú. Qué gran mensaje de buenas nuevas. Y ya la otra persona está mejor que yo. Y entonces dice: ¿para qué me sirve Jesús? Eco, hermano, la situación en la que caemos los cristianos. Por eso es que necesitamos entender todo lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Jesucristo, y saber que el Señor nos sigue preparando y equipando para esta gran cosecha. No nos manda desprevenido, no nos manda, hermanos, sin prepararnos. Por eso nos lleva a una iglesia donde puede haber enseñanza, donde debe haber preparación, donde debe haber conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que manjar, comer, como cuando va al buffet chinese. Yo veo a los hermanos que van al buffet chinese como que han llegado con 15 días de no comer. Yo los veo: papa frita, un pedazo de pizza, pollo frita, todo chatarra, pero llevan unos volcanes. La vida espiritual es así. Venga a la iglesia para comer, venga a la iglesia para alimentarse, venga a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, venga a la iglesia para ver en qué programa me puedo meter que me alimenta, que me ayuda, que va a ayudarme a mi crecimiento espiritual, a mi conocimiento, a que las dudas que tengo se vayan, pues, y que yo pueda ser parte de la tarea a la cual Dios me ha llamado. Entonces, la importancia de esto, ¿por qué? Porque la iglesia que no evangeliza desaparece. Esa es una frase que se ha usado por miles de años y que se ha cumplido al pie de la letra. Toda iglesia que no evangeliza desaparece. Cada vez que me reúno con los líderes de evangelismo me dicen: pastor, estamos trabajando con la gente nueva porque los viejos no quieren. Y escúchenme, los viejos. Y no hablamos viejos de edad, viejos de estar en la iglesia, que ya se creen padrones de la iglesia, que todo lo saben, que todo lo hicieron. Y hay que trabajar con el nuevo, cuando es una responsabilidad de nuevos y viejos. Y no es de liderazgo. Eso es un mandato a todo cristiano. El mandato de dar las nuevas de Jesús es un mandato, hermanos, para todo cristiano. Y la evangelización es la razón de ser de la iglesia. Si una iglesia no evangeliza, ¿para qué debe ser iglesia? Si no se va a las calles, ¿para qué? Para estar cantando todos los domingos acá, para hacernos cultos nosotros mismos acá. Si todas las obras buenas que queremos hacer giran alrededor nuestro, ¿quién las va a saber? Es una responsabilidad que tenemos como iglesia. Es una responsabilidad como líderes. De los líderes es lo que más carecemos en las calles, pero en los cultos es lo que más tenemos. Y se nos olvida que hay un mandato
hermanos, de ir, porque esa es la razón de que exista una iglesia, el poder ir. Y entonces muchos cristianos viven frustrados, o iglesias enteras, hermanos, porque han perdido el significado, o se ignora el significado del evangelismo. Hay gente que se cambia de iglesia porque dice: acá no hay oportunidad, acá no puedo crecer, acá no puedo hacer. ¿Por qué? Porque se tiene la idea cuadrada de que yo voy a servirle al Señor dentro de 4 paredes. Y hay un montón de espacio fuera de las 4 paredes donde se le pueda servir al Señor. Tanto así que, como tenemos problemas de comunicación, porque la evangelización tiene que ver con proclamación, con anunciar, y nosotros tenemos miedo a la expresión, miedo a entablar una conversación con alguien. Entonces lo que hacemos es comprar camisetas y ponerle la escritura, aprovechando que los hermanos son mudos. Las camisetas hablan. No, debe anunciar el mensaje de la camiseta, pero nosotros tenemos que hacer nuestra tarea también. Así que aprovecho, porque en la librería también están las camisetas, porque en esta campaña todos vamos a estar equipados con camisetas. Se ha hecho un sacrificio de mandar estampar camiseta a un precio muy bajo. Se ha buscado para que todos tengamos acceso a obtener una camiseta que lleve una escritura. Por si acaso no le dan ganas de hablar, la camiseta hablará. Jesús dijo: las piedras hablarán. Pero vamos a estar ahí en las calles anunciando la palabra de Dios. Entonces la evangelización implica esto. Vea lo que dice el versículo 18 de Mateo que leímos. Regrese conmigo, por favor, a Mateo 28, 18. ¿Qué está diciendo el Señor? Quiero tenerlo acá yo también. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, si la gente se encuentra frustrada, los cristianos se frustran y las iglesias se frustran porque desconocen de quién procede el mandato, este versículo está hablando de la procedencia del mandato. Porque a veces los cristianos dicen: el pastor hoy se sacó un mensaje porque él quiere que nosotros vayamos a evangelizar. Yo no. Es él. O sea, la procedencia del mandato viene ¿de quién? Del Jesús que usted dice que ama, del Jesús que usted dice que obedece, del Jesús que usted dice que va a tratar la manera de poner en práctica todo lo que él dijo. Y él no dijo solamente: vas a tener casa, vas a tener carro, vas a tener salud, papito, yo te voy a cuidar, sino que él dijo: hay un mandamiento. Y está hablando él y dice: y toda potestad me es dada en el cielo. ¿Y dónde más? Ay, hermanos, ¿cómo nos alabamos nosotros? Los ángeles le obedecen. Porque el único rebelde que estaba con Satanás y los demás los mandó para abajo. Entonces hoy todos los que quedaron arriba, todos le obedecen al Señor. ¿Usted no cree que los ángeles le obedecen? ¿Nunca leyó la exclamación de Job? Y los que temen a Jehová, los ángeles del Señor, acampan alrededor de uno. Cada vez que usted está en dificultad, dice: los ángeles del Señor acampan. Pero dice que él no tiene autoridad solamente en el cielo, sino que tiene autoridad acá en la tierra. Y él es nuestra autoridad. Jesús está por sobre su papá, su mamá, su esposo, su esposa, su pastor, porque él es la máxima autoridad de la iglesia. Entonces, si él es la máxima autoridad de la iglesia, nosotros somos su iglesia,
acá en nuestras vidas, manda Él. Manda Él. Ahora, yo no quiero obedecerle a Jesús, me vuelvo mundano. Pero alguien más me va a mandar allá, y aquel no suplica, aquel obliga. Porque ya venimos de esa vida donde Satanás era el que nos mandaba, y él no suplica, él obliga. Jesús exhorta, por si queremos, quiere despertar en nosotros esta conciencia, a ver si le obedecemos. Pero necesitamos entender esta procedencia que está diciendo el versículo 18, que quien tiene la autoridad y quien tiene la potestad es el Señor. Es una autoridad divina, toda potestad. Entonces el mensaje no se lo sacó el pastor. El pastor lo que está haciendo es anunciándolo a algo que Dios ya estableció en Jesús. Y quien quiere que vaya a las calles a anunciar el evangelio es Jesús. Yo también, pero porque Él lo anunció. Todos. Mire qué lindo predicamos acá en los púlpitos, domingos y días de semana. Mire qué lindo, los músicos y los que cantan acá se visten y vienen a cantar bien bonitos. ¿Y afuera? Mire los sugieres con su chaleco. Mírenos a todos con nuestros trajes bien bonitos en las iglesias. Y la comisión es una responsabilidad de todos. Y aunque se haga personal, también somos llamados, si pertenecemos a una comunidad, involucrarnos en la actividad de esa comunidad, porque es parte del mandato del Señor. Dice, Él la estableció. Entonces no se la inventaron los pastores, no es una cosa nuestra, no es una cosa del líder de evangelismo que anda detrás de ti diciéndote, hermano, nos acompaña, te llamo, te voy a recoger, te voy a traer. No, cada cristiano debe saber que quien lo ha demandado es el Señor. Es una autoridad divina, un mandato divino. ¿Qué más tiene? Dice acá, es una autoridad divina delegada. Es Él, dice, toda autoridad me es dada. Y Él da. Esto es lo lindo, que no solamente nos envía, sino que Él mismo nos da autoridad para que nosotros vayamos y hagamos y tengamos ese resultado. Ahora vea lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 9 y versículo 10. Filipenses 2 capítulo 9 y versículo 10. Vamos. Filipenses 2 capítulo 9 versículo 10. Vamos, ¿quién está ahí en proyección? 2, 9 y 10. Ahí está, lo encontró. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Hablando de quién? De Jesús. O sea, esto Pablo resalta lo que Jesús está estableciendo en Mateo, que dice, toda autoridad me ha sido dada a mí. Ahora Pablo lo escribe en Filipenses y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y nosotros también, y hasta los muertos. El que se doble toda rodilla habla de que todo hombre le debe obediencia y respeto a Dios. No hablar de los cristianos, que es nuestra autoridad máxima. Si Jesús es la autoridad máxima, Él está enseñando que su autoridad, su potestad es divina y Él tiene el control y Él puede enseñarnos y decirnos y mandarnos y obligarnos a hacer lo que Él ha establecido que nosotros hagamos. Nada más que no nos obliga, pero lo sugiere.
Si queremos, a beneficio nuestro siempre. No es a beneficio de Él, es a beneficio nuestro, porque esto puede ser bueno para nosotros y parte para alcanzar nuestra salvación. Dice, si tú le anuncias el pecado al pecador, has librado ¿tú qué? Tu alma. Pero si tú ves al pecador perdido y no le anuncias, entonces dice, la sangre de él viene sobre ti. Ve hasta qué grado está involucrada nuestra fe, nuestra salvación. El evangelismo es parte de nuestra salvación, porque somos llamados. La iglesia, hermano, ocupa el mayor tiempo. Los cristianos ocupamos el mayor tiempo para lamentarnos, criticar, quejarnos. Nos quejamos del gobierno, nos quejamos de las leyes. ¿Ha visto usted que están aprobando leyes homosexuales? ¡Qué tremendo! ¿No usted? Mire qué malvado es eso, ¿verdad? Fíjese que venía por la calle y ahí hay homosexuales por la calle. Ay, mire qué mundo en el que vivimos. Ay, Dios nos libre, con Dios nos salve. Esas son nuestras conversaciones, y esa es nuestra fidelidad que le queremos demostrar a Dios, falsa. Como queriéndole decir, yo no estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué hacemos con esa gente que se está dañando? Porque ya lo vamos a ver. La fe nos lleva a la acción. La compasión va acompañada de acción. No es una cosa de decir, ay, qué tremendo, mejor quedémonos acá encerrados, hermano, para no estar viendo ese mundo pecador. El trabajo de la iglesia es fuera. Acá todos somos santos. Véale la cara a su hermano. Ayer exhortábamos a un hermano líder y oren para que yo cumpla mi liderazgo. Cumplir liderazgo no es oración, es decisión. La gente sabe lo que tiene que hacer y quieren que oren para que lo haga. Es decisión. Tú quieres servirle al Señor, decide ser diferente a los demás, decide renunciar a algunas cosas, es decisión personal. Ya las oraciones ya no hacen entrada, porque ya el llamamiento está, es decisión. Nosotros decidimos. Usted me puede presentar todas las 1000 excusas, decir, pastor, yo en esta campaña, si es que vienen delante de mí, no, para que no vengan lo voy a decir ya. Yo quisiera, pastor, con una mano en el corazón, yo quisiera estar, pero fíjese que no puedo. En Cristo todo el que quiere puede, porque es decisión nuestra. Somos nosotros los que tenemos que decidir. Somos nosotros los que tenemos que solicitar. Somos nosotros los que tenemos que ir y ver, desocupar ese tiempo para poder cumplir lo que Dios nos ha mandado a cumplir. No es una actividad de la iglesia nada más. Es una actividad que Dios ha movido a la iglesia a hacerla para que nosotros tengamos la oportunidad de cumplir el mandato que Él nos ha dado. En cada llamado y en cada don y en cada talento, le decía la vez pasada que siempre el talento o el don tiene que encontrar la oportunidad para el cumplimiento del propósito. Si Dios me dio un don de sanidad y voy a vivir 90 años sin encontrarme con un enfermo, ¿para qué me dio un don? Si me dio un don de sanidad, eso se va a cumplir el día y el momento y el tiempo, la hora, el lugar donde Dios estableció, y ahí me voy a encontrar con el enfermo para que yo pueda orar y se va a sanar, y ahí se consumió el don. Pues por eso no es un don para vanagloriarse en nada, sino que tiene un propósito. En su tiempo
viene la oportunidad. Entonces las iglesias organizan actividades, ¿para qué? Para que todos los cristianos que estamos equipados podamos tener la oportunidad. Y usted me dice, yo vengo del mejor ejército, mire, armado hasta los dientes, he vivido acá y he vivido allá. ¿Has tenido guerra? No, me despiache. Porque toda tu preparación se tiene que ver en batalla. Por eso es que los títulos, hermanos, teológicos y todo lo que podamos hacer, todo eso tiene valor en el campo de batalla. No archivados en casa los libros, ni perteneciendo a los cultos de la iglesia, no, en el campo de batalla. ¿Dónde están los teólogos en las calles hablando con los testigos de Jehová, con los mormones, con los islámicos? ¿Dónde está esa teología? Porque todo ese equipaje hay que lo dar en el campo de batalla. Entonces habían militares que nos preparábamos juntos, pero luego decían, hay una gran oportunidad. Dice, ustedes van a vivir para combatir, van a ir a las montañas y hay que pelear, muchos de ustedes van a morir si no ponen en práctica, pero háganlo por amor a la patria. Bueno, no iba decidido, pero dice, hay una oportunidad, necesitamos 2 rancheros. ¿Qué ranchero, pastor? Ayudantes de las nanas en la cocina. Ustedes no van a salir para nada, siempre en la cocina. Ayudan con las ollas, con los peroles, con las marmitas. Si es posible echan tortillas, cocinan los frijoles, el arroz. Ahí van a tener su permiso, cumplen sus 2 años y ustedes se van. Y entonces decían los cobardes, yo. Y ahí pedían 2 y salían 10. Tenían que, entre los cobardes, sacar el más cobarde. Y no importa la preparación y el equipaje, si no salió a batalla, no es un buen soldado y no tuvo la oportunidad o no aprovechó la oportunidad de poner en práctica su aprendizaje. Imaginémonos, hermanos, que todo el servicio en la iglesia es para rancheros. Yo predicar acá delante de ustedes es lo más fácil que hay. Digo fácil por el ambiente, no por la preparación ni nada, sino es lo más fácil porque ustedes casi todos me creen. ¿No es verdad? Casi todos me conocen, me perdonan un error, una falta, me muevo con tranquilidad, me siento libre porque somos los mismos, pues. La cosa es que el miércoles y el jueves y el viernes yo voy a estar parado en la plaza. Y no es igual de estar parado acá. Ya estoy preocupado. Porque no es el mismo mensaje, no es el mismo diálogo. Ayer veíamos los dramas que van a presentar. Yo tuve que corregir unas cosas y le dije, no. Y todavía nuestra hermana doctoresa, que está estudiando leyes, yo le dije, por eso me pueden abrir un juicio y me llevan preso. Y ella después de que termina dice, yo lo sé que le pueden abrir juicio. Ah, ¿tú lo sabes? Y no le importa. Sí, porque estaban preparando un drama, ¿verdad? Que va enfocado en el mensaje del homosexualismo. Entonces yo les dije, no, estamos en una plaza pública. No solamente nos quitan el permiso, nos pueden abrir un juicio. Entonces modifiquemos eso. Pero ve, lo que yo le quiero decir es hermano, que todos tenemos esa responsabilidad. Y allá es otra cosa. Porque yo acá le digo, hermano, esos católicos que son acá, pues usted dice, amén, vaya a pararse allá. Idólatras, pecadores. Cuando sienta le cae una pedrada en el cuello. Entonces todo cambia. Todo cambia.
Y por eso es que la gente no quiere salir a evangelizar, porque dice, ay, me va a conocer mi amigo, ay, me va a ver mi vecino, ay, ¿qué voy a decir? Pero acá en la iglesia todos quieren cantar, todos quieren predicar. ¿Por qué? Porque acá es la ranchería. Los grandes adoradores del Señor también están parados en la plaza adorando al Señor. Los grandes predicadores también están parados en las calles predicando la palabra. Los grandes servidores y líderes de la iglesia también están parados en las calles predicando la palabra. ¿Por qué? Porque allá es donde se pone en práctica lo que se aprende acá adentro. Entonces vamos todo para afuera, hermano. No es el trabajo adentro solamente, es fuera el mandato. Y ahí es donde salen los héroes. Ahí es donde salen las virtudes. Ahí es donde uno le tiemblan los pies. Ahí es donde se forman los predicadores. Esa es la plataforma donde se forman los grandes cristianos que aferran bien su fe. Hay un grupo muy famoso de los Hillsong. Ahí hay dos teólogos famosísimos queriéndole ayudar a un integrante de esa banda rockera que ya se salió. ¿Por qué? Porque perdió su fe. Que cantar es fácil, escribir canciones es fácil. La cosa es, ¿estoy seguro de mi fe? Porque esa me la forma y me la fundamenta en el desafío de batalla. Usted tiene dudas de su fe en Cristo Jesús, vaya a debatirla afuera. Vaya a ver qué piensa un musulmán, vaya a ver qué piensa un católico, vaya a ver qué piensa un testigo de Jehová, y su fe se va a ir afirmando, porque eso le va a llevar a buscar más del Señor y le va a llevar a afirmarse en su fe. Pero estar solo encerrado en un lugar cantando y haciendo cosas, hermano, cuando venimos a sentir, desanimados estamos. Por eso es que le dije que la iglesia que no evangeliza, o sea, que no sale a combatir, muere. Porque se nos vuelve tan rutinario el servicio dentro que comenzamos a dudar y a desanimarnos y a desbandarnos y a irnos. ¿Por qué? Porque no encontramos el campo de batalla en el cual yo tengo que sacar a luz mis virtudes, y no solamente eso, el respaldo de Dios en mi vida. Porque acá yo puedo sentir la presencia de Dios por otro que se santificó, pero allá la necesito yo mismo. Es muy diferente, por eso es que el camino de la fe lo afirma, hermanos, el área de combate, las calles. Por eso se habla más de Pablo que de los otros, porque Pablo fue comisionado, porque Pablo salió, porque Pablo fue, porque Pablo debatió, porque Pablo peleó, porque Pablo tuvo que discutir. Y si tenía que enfrentarse a todo eso, Pablo tenía que buscar, Pablo tenía que indagar, Pablo tenía que informarse, Pablo tenía que someterse al Señor. ¿Por qué? Porque si no lo hacía, lo mataban. Entonces afuera es donde se forma el carácter de fe de los cristianos. Entonces, ¿de dónde viene la procedencia, el mandato? De arriba, es divino. Versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Por tanto, id. Esta es la frase muy importante de cooperar predicando junto con toda la iglesia. Porque no es a ciertas personas, es un mandato a todas las personas. Cuando yo lo leo me dice, por tanto, id. Me dice a mí. Cuando usted lo lee, le dice a usted. Y todo creyente que abre la Biblia en ese versículo está diciendo, vaya. ¿Cuántas veces lo leemos, no? Por tanto, id y haced discípulos, pero pasamos de largo, no. Vaya. Debes ir. Debes hacerlo. Y entonces necesitamos, hermano, colaborar, necesitamos involucrarnos. ¿Por qué? Porque es una tarea a predicar juntos como iglesia. Segunda de Timoteo 2:15. El evangelismo es una tarea, llamémosle activa.
Segunda de Timoteo 2:15. Ay, hermano, ¿qué pasó? ¿Andas perdido? Ese es el Antiguo Testamento. Procura con diligencia presentarte ante Dios. ¿Cómo? No deschorcholado. Aprobado. O sea, con convicciones, con deseos, conocedor del mandato de Dios en tu vida. Fíjate qué dice, que escribió David en los Salmos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará la casa. Él sanará tu cuerpo enfermo. Él ayudará a tus hijos. Él fundamentará tu hogar. Él cuidará tus caminos. Él te ayudará cuando tú estés desanimado, sin fuerzas, te dará nueva fuerza. Pero dice, deleítate en... Cada vez que pensamos en deleite, es pensar que venimos a cantar. Yo me estoy deleitando. No, deleítate en Jehová es la preocupación de cada cristiano de saber cuáles son los mandatos y principios de Dios a cumplir. ¿Por qué? Porque David mismo escribe y dice, y en la palabra de Dios está su deleite. El deleite no es gozarme en una melodía. Eso es el alivio que la persona y las emociones y todo, y gloria a Dios si lo hace, porque hay otros que ni eso hacen. Pero el deleite es el cuidado, la atención que la persona debe tener para conducirse poniendo en práctica los mandatos de Dios. Y en su ley medita de día y de noche. Esa era la delicia, ese es el deleite. Esa es la preocupación. Entonces dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. ¿Por qué? Porque hoy nos presentamos a la iglesia preocupados, necesitados. Cuando preguntamos a los hermanos, ¿a qué viene a la iglesia? Ay, dice, que Dios me bendiga. Si ya te bendijo con la salvación. Eres bendito, bendito, bendito. Cuando el ángel se presentó a María, le dijo, oh salve, bendita eres entre las mujeres. Y cuando Cristo llegó a nuestras vidas y nos encontró hundidos entre medio de todos los perdidos, dijo, bendito eres entre todos estos perdidos. Y nos sacó de ahí y nosotros llevamos la bendición de Cristo. Somos benditos por la eternidad. Y no solamente nos demanda eso, sino que dice, estos benditos fueron llamados para bendecir a otros. Entonces los cristianos benditos se reúnen en la iglesia para darle culto al Señor, pero cuando salen van bendiciendo a medio mundo. Porque somos benditos. El problema es que la iglesia se encajó en esto, en hacerle culto a Dios, en acercarse a Dios, siempre porque tenemos necesidades. Sí, ya pasó agosto, ya quedó Chiro, o sea, sin nada, pues. Ya fue a gastar sus últimos, ni el diezmo ha dado, ni el diezmo apartó. Pero viene el momento ya de hacer cuenta, ¿verdad? Y hoy hay que acercarse a Dios. ¿Por qué tiene que ser una enfermedad a acercarme a Dios? ¿Por qué tiene que ser una crisis matrimonial a llevarme a Dios? ¿Por qué tiene que ser el problema de mi hijo a llevarme a Dios? ¿Por qué tiene que hacer, hermano, las crisis emocionales y emotivas que las personas tienen a llevarlo a Dios? Si lo que nos tiene que llevar a Dios es la convicción de fe, de lo grande y poderoso, hermanos, que Él ha sido para nosotros y todo lo que ha derramado en nuestras vidas. Por eso lo amamos y por eso debemos acercarnos a Él siempre en abundancia y en escasez. Pero no es el motivo de acercarnos a Dios porque las cosas están yendo mal. Y si no recibo la ayuda,
entonces yo critico a pastores, líderes, iglesia, porque no me dieron la ayuda. No, acércate a Dios en tu convicción de fe y adórale. Y cuando tú te deleites en Él, Dios va a conceder todo, todo. La iglesia ha perdido la dirección, nos estamos acercando a Dios para ver qué le sacamos al Señor. Cuando tenemos el llamamiento, hermano, de hacer cosas para el reino de Dios, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. No peleado con la esposa. ¿Cuántas veces venimos o hemos venido a orar acá después de una gran discusión? No peleado con los padres, no peleado con el vecino, no peleado con el pastor, no peleado con los líderes. Mire cómo está la iglesia confundida. Y todavía pasamos a los altares y hacemos, hermanos, un montón de cosas y creemos que nosotros estamos bien con Dios. Procura cada vez que te presentes a Dios con diligencia, cuidado, atención, examínate, ¿cómo estoy? Y cuando se acerque diga, Señor, todavía yo sé que hay cosas que no las he logrado quitar. Ayúdame. Por eso es que David decía, examíname tú. Porque por sus misericordias no hemos sido consumidos. Pero debo ser consciente, porque las misericordias de Dios nos alcanzan cuando nosotros somos conscientes. Pero cuando yo creo que no, yo estoy bien, peligroso, la misericordia de Dios no me alcance. Procura presentarte ante Dios como un siervo, como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien que la palabra de verdad. Entonces decía, cooperar trabajando en conjunto con toda la iglesia, donde dice ir, procura estarlo haciendo. Es una de las tareas de las cuales Dios va a preguntar en nuestra llegada a su trono. Marcos capítulo 8 versículo 34. No solo activa, sino que le podemos llamar también una tarea sólida. Sólida, ¿por qué? Porque no vamos trabajando para una empresa de publicidad. Nosotros creemos haber cumplido el evangelismo cuando pasamos horas en las calles repartiendo folletos de publicidad, y eso ayuda y es importante porque hay muchas personas que lo van a leer y Dios les va a ayudar y pueden cambiar sus vidas. Pero esto va todavía más allá. ¿Por qué? Porque tiene que tener resultados. Por eso es sólida. Porque no regresas con la mano vacía. Irá andando y llorando el que lleva ¿qué? La semilla. Pero regresará con regocijo, dice, trayendo su gavilla. Entonces dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Sigue 35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, ¿qué pasa? La salvará. Ahí está. Necesitamos, dice, ir y hacer discípulos. Necesitamos trabajar, no solamente ir a evangelizar, sino hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. No solo peruanos. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 28. No solo ecuatorianos, no solo salvadoreños, y botemos otra barrera, no solo latinos. Yo les estoy diciendo a los hermanos que van a predicar, quiero el mensaje en italiano. Usted va a ver gente predicando en las plazas. El que está predicando en español tiene micrófono, y el traductor, porque quieren que el predicador se escuche. Entonces, si el predicador va a usar micrófono, que hable italiano. Porque este mensaje, hermano, es para todo. Id por todo el mundo y anunciad esta palabra a toda criatura. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. Entonces esta tarea del Señor es transcultural.
Porque vamos a ir a evangelizar a toda la gente que pase por ahí, sin importar de dónde sean. Esa es la importancia, hermano, de poder trabajar. Hay una unidad de la cual la Biblia habla, ¿verdad? Y hay que, nos da la identidad espiritual del propósito y de los objetivos en esta unidad que tiene la iglesia, porque la iglesia está unida. A pesar de que somos de diversas culturas y a veces hasta de diversas lenguas, se necesita trabajar en la unidad. Todos podemos trabajar. No importa si tu lengua es inglesa, es española, es castellana, es ucraína, es brasiliana, no importa. Tú debes pertenecer a una comunidad cristiana y poder trabajar con esa comunidad para poder alcanzar el propósito y los objetivos que Dios tiene. Vea lo que dice Efesios capítulo 4 hasta el versículo 1 y 16. En la unidad hay Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Está hablando a todos los cristianos. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Si usted lee hasta el versículo 16, se va a dar cuenta que Pablo le está hablando a personas síngulas, a cristianos, le está hablando, menciona los 5 ministerios que Cristo dio, pero dice que todos nos debemos unir para el propósito de Dios y los objetivos que Dios tiene como iglesia. No es una tarea de una singular persona, es un equipo de personas trabajando sin importar la posición. Ahí los apóstoles no fueron llamados para estar encerrados en las 4 paredes, los pastores tampoco, los evangelistas tampoco, los cristianos, todos debemos pertenecer a una comunidad que tiene una actividad donde Dios nos da la oportunidad de ir y predicar la palabra de Dios. Ese es el proceso que nosotros debemos entender y en el cual debemos vivir. Y voy a cerrar con esto: cuidar el resultado de los nuevos creyentes. ¿Qué dice el 19 y 20? Siempre en Mateo. Dice: id, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Lucas capítulo 7 versículo 30. Si es una tarea sólida, porque hay que hacer discípulos, también tenemos que velar por el cuidado del resultado de los nuevos creyentes, bautizándolos. La palabra bautizar, hermano, tiene un significado muy importante en la vida del nuevo cristiano, porque el bautismo asegura la identidad en Cristo. Por eso el bautismo. Ahora dice: mas los fariseos, porque todos se bautizaban, hablando del mensaje de Juan el Bautista, pero dice que los de la secta fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Cuando Jesús comisiona a la iglesia, no solamente de ir a predicar, sino de hacer estos discípulos y bautizarlos, porque le dije que el bautismo asegura la identidad del cristiano en Cristo Jesús. École, ¿por qué el pleito de los unitarios y los trinitarios? Porque los unitarios dicen que se debe bautizar en el nombre solo de Jesús. El mandato de Jesús dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué existe la posición o la expresión bautícense en el nombre de Jesús? Porque había una diversidad de bautismos. En el tiempo que se transcribió esto y que la iglesia comienza a surgir, existía una variedad de bautismos: el bautismo de Juan, el bautismo de Moisés, el bautismo de... por todos bautizaban.
Ahora, para poder y darle la identidad del bautismo, los discípulos dijeron: cuando vayan a bautizar, bautícenlo, asegúrense que sea en el nombre de Jesús. Pero cuando llegaban a las aguas, usaban la fórmula establecida por Jesús. ¿Y cuál es la fórmula? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la mención de solo Jesús es la identidad. Es la identidad en Jesús. Jesús es nuestro libertador. Jesús es nuestro salvador. Jesús es nuestro redentor. Jesús es el todo para la iglesia. Entonces en Él tenemos nuestra identidad. Y cada vez que las personas se bautizan, aseguran su identidad en Cristo Jesús. Pastor, a mí me bautizaron pequeño. Bueno, no sé en qué lo bautizaron. Pastor, yo me bauticé allá en un grupo que estaba, bueno, no sé en nombre de quién, pero usted tiene que tener que bautizarse en el nombre de Jesús. Y allá en el río es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es la identidad la que exalta la palabra. Amén. Enseñándoles, dice la segunda frase, Proverbios capítulo 22, versículo 6. Enseñándolos. ¿Por qué? Porque es necesario. Si el bautismo le da identidad, estamos hablando ya de las almas que vamos a recoger, y necesitamos, sigue el trabajo, hermano, porque hay que tratar con esas personas nuevas, hay que prepararlas. ¿Ha visto que hoy pasamos un año y no hubieron bautismos? ¿O nosotros no tuvimos candidatos al bautismo? Es porque somos grandes evangelizadores. Enseñándoles. Después de bautizarlos, dice que hay que enseñarles. Y eso es lo que hace la enseñanza. Ayuda a profundizar su relación con Cristo. El bautismo le da la identidad, pero la enseñanza le ayuda a profundizar. Por eso dice Efesios, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y al conocimiento. O sea, todo cristiano que viene discipulado o enseñado profundiza. No es fácil que se mueva. Proverbios 22, 6. Instruye. El mandato es hasta para los niños en Proverbio. Mire, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Tiene un poder la instrucción, tiene un poder la enseñanza. ¿Por qué? Porque tarde o temprano sale a la luz para hacer su función. Entonces todo cristiano debe pasar por un discipulado. Por eso que en esta iglesia todos deben estudiar, y ya va a iniciar la IBEA. Y si usted es nuevo acá, no vaya a estar con cuento que usted no puede, que usted acá no. Cristianos aguados no queremos. Necesitamos cristianos, hermanos, fundamentados en la palabra, que sepan aún más que el pastor. Porque así ni yo lo puedo engañar. Pero no personas que solo saben el Padre Nuestro y la Virgen María y cualquier tempestad lo mueve, ni tempestad, cualquier viento. Yo he tenido cristianos acá en la iglesia que después del culto se van a la iglesia católica. He tenido, sí, hermanos, de verdad, si fuera católico se lo jurara. Pero teníamos hermanos acá que andaban hasta con agua bendita. Y hermanos de la iglesia, porque no quieren estudiar la Biblia. Dicen que todos los caminos van a Dios, no importa la iglesia donde vayas, lo importante es que se hable de la palabra. Eso no es verdad, la palabra la tiene hasta el diablo. Hasta los brujos tienen la Biblia. La cosa es que fundamentados nosotros estamos. Alguien nos tiene que instruir. ¿Por qué la fe de Pablo era sólida? Porque dice que Pablo había crecido a los pies de uno de los eminentes doctores de la ley hebraica, Gamaliel. Ahí creció, ahí se educó, ahí se discipuló. Y cuando él se encontró con Jesús, su fe se volvió sólida y el conocimiento se volvió sólido. Nadie lo movía, ni los griegos. Cuando usted va a estudiar la introducción del evangelio a los griegos, que los griegos eran pensadores, filósofos,
Pablo tuvo que llegarles con un mensaje, hermano, científico, para comprobarles de que Cristo existía, de que Dios existe, y los griegos se convirtieron. Esa es la solidez en la enseñanza. Por eso se debe estudiar la Biblia, y por eso la iglesia debe tener programas de estudio para enseñarle, instruye al niño. El niño es un recién nacido, es un recién convertido que necesita que se le vaya guiando. Él no necesita que vea chismes. Hoy hemos tenido nuevos en la iglesia que al mes ya andan diciendo, dicen que el pastor roba. ¿Y quién le dijo? Dice la hermana tal. ¿Y cuántos años tiene la hermana tal? Uy, dice, esa vino antes que el pastor. Y eso transmite chisme, murmuración, cizaña, veneno. Mire la tarea, la responsabilidad que tenemos todos nosotros. Si un nuevo lo ve por ahí, usted tiene la tarea de comportarse bien y de ser un instrumento en las manos de Dios para enseñarle a ese nuevo los buenos principios, y que siga adelante y diga, no se fije en los malos, que el primero puedo ser yo, dígale, pero no se confíe mucho, agárrese de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la solidez en la vida del cristiano, velando por los nuevos creyentes. Hechos 20:28, vamos, los últimos 2 versículos que le doy. Hechos 20:28. Su identidad se la da el bautismo, la enseñanza les profundiza en su relación con Cristo Jesús. Nada te puede mover si estudias la Biblia. Ninguna otro anuncio. Por eso es que Pablo dijo, cualquier otro anuncio, dijo, sea anatema. Cualquier otro evangelio que sea presentado. Hoy está el evangelio de la gracia, el evangelio del reino, el evangelio de acá, un montón de evangelios que han salido con doctrina falsa. Nada nos puede mover. Por eso es que usted puede llegar a cualquier iglesia y cuando vea que ahí están haciendo otra cosa, escape de ahí. Porque dice, este es otro evangelio. Todos los que se apartan de Jesús es otro evangelio. ¿Qué dice 20:28? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Acá está el apóstol Pablo mencionando la responsabilidad que tenemos, no solamente los pastores, sino que todo mentor o formador tiene que aprenderse este principio. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto para obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hay que velar, por eso es la responsabilidad de los pastores y de toda la gente que colabora. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Vamos a ver qué nos dice el escritor de los Hebreos. 13, 17. Obedecer. A ver, léalo conmigo. Sin nudo en la garganta, hermano. ¿Cómo dice? Si usted ha sido desobediente con su pastor, no se ponga mal. Enderece su camino. Dios no nos ha puesto acá para humillarle ni para maltratarle. Hay una responsabilidad en nosotros y eso nos autoriza a llamarle la atención, a exhortarle, a disciplinarle. Pero los cristianos son llamados a obedecer a sus pastores. Ojo con esto que voy a decir. Dice a sus pastores. Porque cualquier irresponsabilidad que esté en nosotros es una culpa nuestra, porque debemos hacer una función pastoral. Entonces, ese es los mandatos que tenemos, hermano. ¿Para qué? Para que se pueda crecer. Entonces, todo nuevo debe crecer en esto, ¿verdad? Y dices, no, usted congregue en esta iglesia, pero al pastor no le haga mucho caso, ¿verdad? Dice, mire, yo estoy acá, pero no estoy de acuerdo con el pastor. Esos son los consejos que se le da al nuevo. No, diga, obedezca a su pastor.
Durante él no se tuerza de la palabra y usted obedezca a su pastor, siga con su pastor, créale a su pastor, ore por su pastor, piense en su pastor. Cuando usted esté comiendo chuleta, acuérdese de su pastor. Para que lo hagan con... ¿Usted me da alegría o qué? ¿Sí o no? ¿Ustedes me dan alegría? Ustedes están alegres, ¿no? Porque ríen. ¿Me hacen quejar? No, yo no me quejo de la obra del Señor. Lo único que le digo, llévatelo, Señor. Pero usted va a encontrar hermanos pastores en los púlpitos quejándose. Dice, ay, estos hermanos, ay, dice esta gente, ay, esto acá, ay, ese ay. Cuando usted escuche un ay de su pastor, preocúpese. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad del pueblo aliviar la carga del pastor, simple y sencillamente con la obediencia. Si la iglesia es obediente, el pastor, ustedes son nuestra alegría, siempre será nuestra alegría. Por eso somos llamados, hermano, a comportarnos bien. Póngase de pie, por favor. El versículo 20, se lo leo de pie, dice: enseñándoos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta... Quiero explicarle estas 4 cositas así de pie. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes. Quiero decirles algo: 4, 5 y 6 estamos en la calle. No es una tarea humana, es un mandato divino de Dios a personas humanas. Pero la tarea no es humana, la tarea es en el poder del Espíritu Santo de Dios. Toda persona esclava del pecado está bajo autoridad satánica, diabólica, infernal, demoníaca. Ni usted ni yo podemos irlos a desligar con conocimiento, sabiduría, fábulas, nada. Eso hay que ir con autoridad para poder desatar a esas almas que están atadas en el pecado. Usted no crea que una persona que frecuenta la iglesia o una persona que no la frecuenta, que no acepta al Señor, no es una decisión de él. Hay ataduras que solamente las puede soltar, o puede lograr, una iglesia lo puede lograr, que esas personas se rindan, porque es una iglesia que va en el poder del Espíritu para romper esa ligadura, para que esas personas se rindan al Señor. Ahora, Dios o Jesús nos dice que su presencia va a ser segura. Yo estoy con vosotros. Eso no tenemos ni la mínima duda, hermano. Si Moisés dijo: si tú no vas a ir conmigo, no nos saques de acá. Yo no quiero ir con un montón de gente a la calle solo a hacer rumor. Queremos ir ahí porque estamos completamente seguros y convencidos de que Él nos ha asegurado: yo estaré con ustedes. Y yo quiero que esta semana usted se agarre de ese rema, de esa frase: Dios va a estar con nosotros. Él asegura estar ahí. Después hay una presencia continua todos los días. Nosotros tenemos 4 días en las calles, 3 días en las calles. Todos los días va a estar el Señor. Hemos estado viendo el meteo y llueve el jueves y el viernes. Pero vamos a pedirle al Señor que no llueva, para que nos dé la oportunidad de evangelizar. ¿Por qué? Porque Él va a estar ahí. Entonces dice, todos los días. Es una presencia que perdura, porque es hasta el fin del mundo. Ahora el escritor de Marcos escribió en el capítulo 16, 20, dice: y ellos, saliendo, predicaron el evangelio del reino por donde quiera que iban. Hermanos, nos vamos a ir a la calle esta semana, miércoles, jueves y viernes. Haga de todo, no venga a decirme a mí que usted no puede. Haga de todo por estar ahí, porque el mandato es suyo y mío. Así dice esa alabanza: heme aquí, yo iré. Quiero que cierre sus ojos.